Muy bien, 23 de septiembre de 2024, Lengua Española 1, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Idiomas Modernos. Em, Aunque ya lo dije antes, buenos días muchachos, hoy nos toca hablar de texto, discurso y enunciado. En realidad es el tema de la semana pasada cuando fue muy difícil para mí reunirme con ustedes, incluso el día en que tocaba. Em, Tenemos aquí unas cuantas definiciones de texto, discurso y enunciado de algunos autores muy conocidos, algunos son lingüistas, no, todos estos son lingüistas, seguramente más adelante hay algún poeta o alguien de alguna otra especialidad y ya no les quiero seguir demorando el comienzo de esto. Tenemos a Halliday y Hassan en primer lugar, hay quienes dicen Hassan. Halliday y Hassan, por lo menos en 1976, como dice ahí, eran esposos, yo no sé si lo siguen siendo, y yo creo que Halliday se murió, y escribían sus libros juntos. Son dos de las grandes autoridades de este asunto. La primera definición que tengo ahí no es muy clara, pero vamos a volver a ella seguramente cuando se nos aclare un poco el panorama con las otras citas. El texto es una unidad de lengua en uso, que no puede ser de otra manera. Si la lengua no se está usando, entonces es lo que San Pablo llamaría letra muerta, como que no dijera nada, como que el texto no hubiera sido escrito nunca. Un texto tiene que ser una manifestación de la lengua viva, ¿no? De lo que es la lengua en el momento en que se usa. Vamos a seguir con las demás porque seguramente volveremos a esa primera afirmación más tarde con un poco más de conocimiento de este asunto. Un texto no es una oración, pero más grande. Esta es una traducción que a mí no me parece buena. Yo, como no la entendía, busqué el texto en inglés y esto quiere decir, un texto no es una lengua, perdón, no es una oración, sino que es algo más grande, ¿no? Más grande que una oración. Eh, Hay quien discutiría eso porque ya una oración, sobre todo si está compuesta de lengua en uso, como dice la afirmación anterior, bueno, ya tenemos ahí un texto que puede ser oral o escrito, pero bueno, los especialistas dicen que tiene que ser algo más grande, ¿no? Tiene que haber más abundancia de signos lingüísticos, orales o escritos, de significados, ¿no? De datos pragmáticos, es decir, que tienen que ver con la comunicación, tiene que haber más vida, digamos, ¿no? Más uso, tiene que haber más detalles en lo que se comunica, ¿no? Un texto no es una oración, sino algo más grande. Es algo que difiere de la oración en clase. Ahí sí es verdad que esto está más o menos misterioso, ¿no? Porque, ¿qué será la clase en este caso? Es mejor entender el texto como una unidad semántica, claro, como una unidad de significado, ¿no? Eh, el texto, uno podría decir que la unidad de significado es la palabra. Bueno, en ciertos sectores de la lingüística lo es, ¿no? Sobre todo en la semántica. ¿Cuál es la unidad de significado? Pues la palabra. Uno va al diccionario y busca una palabra, la palabra que tiene entre manos o la palabra que tiene delante de los ojos, como dirían los franceses, y encuentra el significado potencial que se activa, algunos de los significados potenciales, porque no hay palabra que tenga un solo significado. Todas tienen muchos significados posibles. Eh, y se activa uno de ellos, se manifiesta uno de ellos cada vez que uno encuentra una palabra en un texto, o cada vez que uno encuentra esa palabra en un texto. Y el texto está hecho de lengua viva, de lengua en uso. Entonces uno dice, por ejemplo, rojo ese ejemplo ya lo he usado antes, en un poema y bueno, quizá quiere decir vida, ¿no? O quiere decir pasión. Pero si yo digo, por ejemplo, la bandera de Venezuela está compuesta por amarillo, azul y rojo, ya no es el mismo significado, ¿no? Cuando uno está en primer grado, le enseñan que el rojo de la bandera significa la sangre de los héroes de la independencia, ¿no?
fíjense, ya no es el mismo significado, no es sangre. Y esa sangre también es como metafórica, ¿no? Pero que no nos vamos a meter por ahí por el camino de examinar qué significa sangre metafóricamente. En el otro caso, en el poema, no se me ocurre ningún poema que tenga la palabra rojo, pero podría significar sangre, sí, ciertamente, pero podría significar pasión, podría significar violencia, qué sé yo, amor, sexo, etcétera. Eh, y en cada caso sería una, un significado diferente. Cada vez que uno utiliza la misma palabra, le está dando un significado diferente. Podría ser levemente parecido a otro, pero siempre será diferente. Siempre que exista esa leve diferencia, va a ser diferente. Y por tanto, entonces, cuando estudiamos texto y discurso, no podemos quedarnos con la idea de que las palabras significan lo que dice el diccionario. Sí, pero el diccionario dice muchísimas cosas. El significado particular que tiene esta palabra en este texto, en esta situación, dicha por esta persona y dicha a esta otra persona, ¿no? En tal momento de la historia y en tal lugar del mundo, esa palabra tiene ese significado que eligió el hablante en ese momento, para esa oración. Entonces no podemos creer que el texto es solamente eso. El texto es algo más amplio, ¿no? ¿Y qué es más amplio que la palabra? La oración. ¿Y qué es más amplio que la oración? El párrafo. ¿Y qué es más amplio que el párrafo? El texto. Ah, mira, llegamos. El texto. No, no podemos pensar que una palabra, una simple palabra, una simple palabra entre comillas, para los que están escuchando la grabación, mmm, les tengo que decir que antes de empezar a grabar estábamos diciendo que hace bastante rato que no existe palabra que sea una simple palabra, porque toda palabra tiene por detrás o por dentro todo lo que puede significar y todo lo que es el hombre y todo lo que ha vivido el ser humano. Siempre tiene miles de significados, no es una simple palabra. Entonces, para conversar sobre el texto, no podemos pensar que el texto va a ser una simple palabra, entre comillas. Eh, es más amplio. Ya dicen Hassan y Halliday que el texto no es una oración, es algo más grande, ¿no? Y ese algo más grande, concluyen ellos ahí en esa cita, no vendrá de un libro, de un artículo, aquí no está anotado con toda precisión, sí está anotado, en la bibliografía aparece más tarde el libro de Halliday y Hassan de 1976 y está en la página 2. Ya más adelante verán la bibliografía. En ese libro ellos dicen que en realidad es mejor entender el texto como una unidad semántica. ¿No? Y esa unidad semántica seguro que está compuesta de sílabas, palabras, oraciones breves y largas, párrafos, más párrafos, incluso puede llegar a ser capítulos, puede llegar a ser un libro de 1000 páginas entero, y eso será un texto, ¿no? Aunque el texto tampoco se limita con el concepto de número de páginas. No. Tenemos una tercera cita de Halliday y Hassan. Un texto no consiste en oraciones. Fíjense, nos acaban de decir que es algo más que grande que una oración. Ahora son coherentes y dicen, no consiste en oraciones. ¿Se va a cortar? Está realizado por o codificado por oraciones, pero no es una oración. Si lo entendemos así, no esperaremos encontrar el mismo tipo de integración estructural entre las partes del texto como la que encontraremos entre las partes de una oración. Hablando de otros conceptos en lingüística, hay autores que dirían que sí podemos encontrarlo, ¿no? Hay autores que dirían, la misma estructura que tienen las oraciones en un párrafo lo tiene el texto entero de párrafo a párrafo. Que el equivalente de las oraciones en el párrafo, perdón, el equivalente de las oraciones en el texto es los párrafos. Claro, porque el nivel anterior de párrafo es oración y el nivel anterior de texto es párrafo. Entonces, bueno, cuando subimos de nivel, ya el nivel
interior, no es oración, sino párrafo. Pero vamos a ver, vamos a tratar de entender esto. Eh, si entendemos así que un texto es más que oraciones, no esperaremos encontrar el mismo tipo de integración estructural entre las partes de un texto como la que encontramos entre las partes de una oración. ¿Por qué dicen eso? Porque el texto es más complejo que la oración. Entonces, la estructura de la oración será más sencilla, la estructura del párrafo será más compleja. Por eso dicen que no vamos a encontrar la misma integración. Eh, esta afirmación que parecía que es más larga y que parecía más compleja, me parece a mí que en realidad es más sencilla que las dos anteriores. Vamos a pasar al autor ruso. ¿Cómo era que se llamaba este señor? Yuri Lotman. Hey, ahora me entró la duda. ¿Lotman era ruso? Yo creo que sí. Estoy dejando la duda grabada para que sepan que lo puse en duda, no que lo afirmé categóricamente. Bueno, Lotman en 1978, en la página 50 del libro que está más adelante en la bibliografía, afirma: un texto es un conjunto sígnico coherente, cualquier conjunto portador de un significado integral. Ya habíamos oído decir en, en la cita anterior que, que un texto es más que palabras y más que oraciones. Y aquí dice que es un conjunto, claro, no solo de oraciones, no solo de párrafos, ¿no? Ya verán ustedes que van más allá, pero todavía no vamos a mencionar eso. Es un conjunto sígnico coherente. Y al principio les decía que no podemos pensar que si una oración o una palabra no está conectada con la siguiente palabra, con la siguiente oración, con el siguiente párrafo, ahí en realidad no dice nada. Entonces tiene que ser un conjunto de signos que sea coherente. Cualquier conjunto portador de un significado integral. Integral, que se conecta la primera oración del texto con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la última. Y el primer párrafo tiene su relación con el quinto párrafo. Y el quinto párrafo está relacionado con el anterior y con el siguiente. Porque tiene que ser integral. No puede estar desconectado nada de lo demás. Es como que hubiera una familia en la cual eh, yo soy papá de dos de los hijos, pero los otros tres no son mis hijos. ¿Qué es esto? Y estos Profe, tres dicen, bueno, eh, mi tía María Elena es mi tía, pero no es tía de mi hermano. No, claro que es tía de tu hermano. ¿Cómo no va a ser tía de tu hermano? Ahí hay una incoherencia, ¿no? profesor, Las oraciones, perdón, todas las palabras, oraciones, párrafos tienen que estar integradas entre sí, conectadas entre sí para que pueda armarse el texto. ¿Quién está tratando de decirme algo? Prieto, sí. dígame. Entonces se podría decir que el discurso es más como un multisistema de textos relacionados, ¿no? Ah, dijiste multisistema y pensé en el concepto de polisistema. Está largo camino más allá. Pero sí, sí, existe una relación ahí entre ellos. Solo que todavía no estamos hablando de discurso, mi niña. ¿Querrás decir texto? Lo que pasa es que dentro del texto, el texto es como un pequeño universo donde todas las partes tienen que estar conectadas con todas las partes. Y en ese sentido, sí, es como si fuera un sistema, tú dijiste multisistema, es como si fuera un sistema donde, por supuesto, cada pieza tiene su función y la función que esa pieza cumple es necesaria para que las otras piezas cumplan también su función. Un texto, si no funciona así, casi no es texto. Y bueno, hay ocasiones en que uno de una vez, de entrada, dice, no, esto no es un texto, porque está desintegrado. Y Lotman dijo en el 78 que tiene que ser un sistema, un conjunto eh, integral, con un significado integral. Tiene que ser un sistema sísmico coherente. Imagínense si usted es una empresa en la que cada quien haga lo que le da la gana. Bueno, ¿cuándo va a salir el producto que venden?
¿no? El producto que producen en primer lugar. Y que luego que venden, que es lo que les trae dinero a las empresas. Y el dinero es la razón por la cual uno funda una empresa, ¿no? Bueno, también hay otras razones, pero uno funda una empresa para producir algo que le da dinero. Cada quien hace lo que le da la gana, aparecerán 50 productos diferentes que no tendrán relación entre sí y que no será atractivo, ¿no? Pero sí, también se puede decir eso que tú dijiste. Mm, podemos dejar por ahí con un asterisco para estudiar más tarde la palabra no, el prefijo multi, pero sistema, sí. Texto es un sistema, como un carro, ¿no? Tiene un motor que funciona, que tiene su función y tiene unas ruedas que tienen su función, y un volante que tiene su función, y los asientos, y etcétera. La batería cumple su función. Entonces, uno necesita el motor para bueno, casi todo en el carro, pero necesita la rueda. Sin la rueda no hay movimiento, no hay coherencia en el texto, en el texto, en el carro. Me gusta la palabra sistema para representar lo que puede ser un texto. Eh, y querías decir algo más, Prieto. Qué mala es la vida del docente sin café. No, es que lo que pasa es que yo cuando empecé a investigar las preguntas y a responderlas poco a poco que usted mandó al correo, había encontrado un concepto que decía en una página que decía que el texto es un evento comunicativo y el discurso es un multisistema de textos relacionados. Ah, viste que no, sí, eso es verdad, eso es totalmente verdad. Y mira qué sencillo lo ponen, ¿no? No sé, lo habrás leído, como tú lo dijiste, eso es perfectamente claro. Pero te dije ya, no estamos hablando de discurso todavía. Ok, perdón. Y, pero mira, la palabra sistema nos sirve para texto también. Sirve para discurso, sirve para sistema. Perdón, para texto. Porque dentro del texto, que puede ser una página, eh, ahí hay un sistema que se interconecta. ¿Se acuerdan de los ejercicios que hacíamos? Bueno, creo que hicimos uno solo y no completo, sobre la coherencia y cohesión, ¿no? Que había, se lanzaban líneas de una palabra para otra y después para otra, y Sí, aquello quedaba como una maraña, ¿no? sí, Y eso era lo que que le daba todo estaba junto, todo estaba compactado, unido. ¿no? Sí. Bueno, eso es un sistema, ¿no? Esto tiene relación con allá, con aquella otra y con la otra. Y a la vez, esta otra se une con estas otras tres. Bueno, va funcionando. Debido a eso, es que uno logra comprender. Se me ocurre pensar en las neuronas, que hacen conexión por aquí con este y con aquella y se produce la idea. Eso pasa en el texto. Y eso pasa en el discurso también. Por tanto, la palabra sistema nos sirve para las dos cosas. Te va a cortar en menos de un minuto. Eh, a ver, ajá, dijiste, tratando de responder las preguntas que usted puso en el mensaje, que les dije que no era que había que contestar esas preguntas, ¿no? Que No, las no, pues preguntas yo eran sé, una pero igual. orientación. Sí, sí, pero yo, o sea, la tomé como una orientación para poder entender un poquito más el tema. Pues, al menos yo Ok, entiendo más cuando me preguntan y indago más en el fantástico, todo. fantástico, muy bien, ok. Quería dejar claro porque es que desde siempre bien los estudiantes se esfuerzan en contestar esas preguntas, pero solamente esas preguntas, no es solamente eso. Bueno, después de Lotman, tenemos a Lotman